incluye la parte cardiovascular, sino también incluye todo donde haya endotelio. Y todo lo que haya endotelio, pues va a contribuir a que tenga la formación de lo que es una placa, ¿no? Y una placa, cuando se forma, pues eso va a contribuir a que se presenten todas las alteraciones, ¿sí? Pues no sé si logran ver las diapositivas. Sí se ve, doctor. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Miren, es algo general, ¿sí? Y pues a veces me gustaría ahondar de verdad en cada uno de los temas. Cada vez que veo los temas que normalmente estamos presentando, que se le está dando, ¿no? Pues se empieza a detener uno y pues se empieza a tratar de buscar la forma del impacto que causa lo que son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? O sea, principalmente, pues, es algo que a diario, yo les puedo decir que lo veo, ¿no? O sea, pues, son, al llevado a la práctica, todo lo que estamos viendo, pues, yo les puedo decir que actualmente todo esto que estamos viendo causa una alteración importante en todo lo que es la fisiopatología del organismo, principalmente sabiendo que el tejido más grande pues, es el endotelio. El endotelio pues abarca prácticamente pues todo, gran parte de lo que es el organismo, ¿sí? Y de allá se van formando varias alteraciones, ¿sí? Conforme va aumentando pues lo que es la edad, el sexo, la obesidad, la raza, o sea, van ocasionando pues alteraciones y en forma general pues el consenso que se llega o que se tiene es que se forma lo que es la arteriosclerosis y posteriormente pues se le da una definición más fina que se llama aterosclerosis. Pues nada más es el esquema que les pongo al principio, pues es de un endotelio pues sano. Sabemos que pues está conformado por una capa íntima, media y adventicia, que es la estructura normal de lo que es una arteria. Pues ahí además está irrigación, pues a su alrededor pues están fibroblastos, mastocitos, una serie de sustancias que en sí, cuando el endotelio es sano, pues deja de deslizar y pasar sin que hagan daño a lo que es el endotelio, ¿no? Y por lo tanto, pues la aterosclerosis, pues la consideramos como una enfermedad sistémica, y sistémica por las razones que les he comentado. La aterosclerosis, en términos genéricos, se refiere al engrosamiento y el endulcamiento de las arterias, independientemente de su tamaño, ¿no? Ahora, ¿cuándo vamos a llamar aterosclerosis? Cuando va a afectar principalmente a las arterias de mediano y gran calibre. Se caracteriza principalmente por ser algo crónico, es decir, o sea, como le comento a la gran mayoría de pacientes, sí, o sea, llegan los pacientes y me comentan, pues, la hipertensión me empezó, pues, hace 6 meses, y no, pues, o la diabetes me empezó hace, pues, un año, no, tampoco le digo. ¿Por qué? Porque hay factores que sabemos y que están estudiados que todo esto se va dando de una forma paulatina y progresiva, en el cual pues va a haber daño, por eso lo llaman crónico. También esto va a ocasionar que en las capas media y de la íntima pues empieza a haber un engrosamiento y esto como consecuencia trae pérdida de lo que es la elasticidad. Yo le puedo decir que a diario, pues aproximadamente
veo entre 10 o 15 pacientes de forma privada, de forma particular. No estoy hablando que sí trabajo en el seguro, pero yo trabajo nada más los fines de semana en el seguro. Trabajo sábado y domingo, lo que se llama jornada acumulada, pero de lunes a viernes me dedico principalmente a la parte privada y en el cual pues veo pues un número pues en promedio como de 10 pacientes, ¿no? Por día, ¿no? Y pues cuando llegan pues te llegan buscando pues algo que no les inició de forma, vamos a decir, súbita, sino que fue de forma crónica. Ahora, ¿cómo hacerles entender que inició de forma crónica? ¿Cómo hacerles entender a los pacientes que hay alteraciones de las arterias? ¿Y cómo hacerles entender que todas estas alteraciones traen ciertas modificaciones a nivel de, de la microvasculatura y de la vasculatura, ¿sí? De forma general. Y cuando llegan, pues, pues llegan, obviamente, comentando toda una serie de factores y todo lo que vimos en factores de riesgo cardiovascular. O sea, te lo vienen manifestando, sedentarios, obesos, o sea, todo, ¿sí? Que eso lo vamos a ver, pues, más adelante, ¿sí? Clínicamente se manifiestan como cardiopatía isquémica, lo que es la aterosclerosis como tal, se va a reflejar o vamos a tener como consecuencia de todo este proceso fisiopatológico de la aterosclerosis a que tengamos una cardiopatía isquémica, a que tengamos una enfermedad cerebrovascular y a que tengamos una enfermedad arterial periférica. Si yo a cada una de ellas y agarro digo, a cardiopatía isquémica, ¿quién le va a dar cardiopatía isquémica? Pues deben decir que hay sus factores en los cuales le va a dar cardiopatía isquémica a un grupo determinado de personas. ¿A quienes le va a dar enfermedad cerebrovascular? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la presión arterial sistólica aislada en los pacientes con enfermedad cerebrovascular? ¿Qué tiene que ver lo que es la hipertensión arterial sistémica descontrolada de tipo nocturno en los pacientes con enfermedad cerebrovascular? ¿Y qué tiene que ver la enfermedad arterial periférica? ¿Y cuál es la enfermedad arterial periférica? Pues las varices, lo que son las enfermedades carotidias, ¿sí? En las cuales hay lesiones del endotelio y esto como consecuencia trae como un desencadenante que las personas presenten este tipo de enfermedades y enfermedades le llamo de forma general, yo le llamo enfermedades sistémicas y siempre les comento pues a la gran mayoría de los pacientes, o sea, estas enfermedades pues si tú no te cuidas, ¿qué es lo que te va a contribuir? Va a contribuir a que tengas un deterioro de forma lenta pero progresiva, a que tengas en unas enfermedades que incluso te van a ser incapacitantes si tú no llevas un adecuado control, ¿sí? Responsable de la primera causa en México, y no solo en México, en todo el mundo. ¿De dónde saco estos datos? Tengo ciertas estadísticas, sí, y bueno, pues actualmente yo creo que cualquiera la puede obtener, o sea, si el que quiera obtenerlas, puede entrar a un registro que se hizo en el 2005, que también fue parte de un proceso que se formó en ese momento, que no participé, cierto, no participé, pero todos los maestros que me daban clases participaron en lo que es el RENACICA. Y el RENACICA, sí, es un estudio epidemiológico que se hace a nivel de México, organizado principalmente por los principales cardiólogos, por lo que es los centros donde hay mayor concentración de pacientes cardiópatas y que tienen además la infraestructura para poder solventar cada una de los requisitos que te pedían lo que es el RENACICA, que principalmente
valoraban lo que es hipertensión arterial, valoraban lo que es encefalopatía isquémica, y que se hizo en la población mexicana, ¿sí? Entonces, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron recolectar principalmente en cada uno de los hospitales, principalmente, pues puedo decir que pues participaron varias agrupaciones, pero creo que el que aportó mayor cantidad de todos estos datos fue el Instituto Mexicano, el IMSS, por también la gran cantidad de población que maneja, ¿no? Esto pues nos lleva a que ingresan anualmente entre 1.200 a 1.800 casos en centros cardiovasculares o centros de cardio principalmente, donde se reciben principalmente a este tipo de pacientes. Y les puedo decir que son muy pocos, o sea, es el García, lo que es el Instituto Nacional de Cardiología, lo que es el siglo XXI, lo que es La Raza, lo que es Guadalajara y Monterrey, y de los cuales, de esos 5, nada le puedo decir que 3 se dedican nada más a ver puro cardio, que es Monterrey, que es lo que es el siglo XXI, y el Ignacio García, el Ignacio García, que es el centro del Chávez, que es donde pues reclutan a la gran mayoría de pacientes y que se van a dedicar principalmente a todo lo que es cardio, ¿no? Esto, ¿a qué llevó? A que puedan decirle a la gente las expectativas de vida que tienen, hablando de los mexicanos, de la posibilidad de desarrollar una enfermedad, el incremento o la prevalencia de diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo y todos los factores de riesgo a lo que contribuyen, ¿sí? Y que tiene todo que ver con factores de riesgo para que vaya a lo que es el desarrollo de lo que es la cardiopatía isquémica, entre los cuales pues vemos que uno de los más importantes es el tabaquismo, ¿sí? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, con cada una de sus fracciones, o sea, que transportadoras de LDL, colesterol que transporta HDL, ¿sí? Con cada uno de los valores, ¿no? La obesidad, ¿sí? ¿Y qué es también lo que se hizo? O sea, vieron los factores de riesgo cardiovascular y agarraron también a un grupo de estudiantes sanos y que dijeron, pues, oye, pues vamos a ver pacientes sanos, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo cardiovascular tienen? Pues si vieron que entre 1 y 2 factores de riesgo, vean cómo el porcentaje para presentar alguna enfermedad cardiovascular se elevó hasta casi, sumando entre 1 y 2 factores de riesgo, hasta un 50%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hicieron lo que es un estudio, principalmente, vamos a decir, una parte de lo que es el estudio que se le hace de lo que es para ver las lesiones que tenía a nivel arterial y principalmente a nivel de la carótida, y vieron que mientras mayor sea el número de factores de riesgo, mayor es la lesión que tiene la arteria carótida interna, ¿sí? O sea, principalmente las carótidas. ¿Y eso cómo se puede visualizar o cómo lo hicieron? Pues por medio de lo que son estudios que están ya bien elaborados y documentados, y que por medio de ultrasonidos pues midieron lo que es la capa íntima de lo que es la, la arteria carótida común, la arteria carótida tanto izquierda como derecha, la arteria carótida media, cada una de las arterias que van principalmente a llevar lo que es la distribución de sangre a nivel cerebral, vieron que
mientras más factores de riesgo sea, mayor va a ser el número de engrosamiento de lo que es la placa de ateroma, y eso pues contribuyeron a que pues vieran la importancia de qué es detener los factores de riesgo. Sin embargo, pues en un momento determinado también se dieron cuenta que hay factores en los cuales no pueden detener, pero sí pueden modificar, como los cambios de estilo de vida. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué es lo que hicieron? Pues simplemente lanzan lo que es el estudio y pues tiene un impacto. El impacto que tiene en ese momento, pues estamos hablando del 2004-2005, es que pues fue un boom en ese momento porque pues no se había hecho un estudio a nivel nacional que impactara como impactó el RENACICA. También tenemos lo que es el RENASCA, varios grupos de estudios que han hecho los mexicanos y que pues al menos nos aportaron en este momento pues varios factores y que nos siguen aportando porque pues hay pequeños subgrupos que siguen tratando de darle seguimiento. Sin embargo, pues ya no hubo un RENACICA o un RENASCA que hubiera un RENASCA 2, un RENASCA 3 para que le hubiésemos dado ese seguimiento. Sin embargo, pues todo esto pues contribuyó a que pues estén nuevamente pues a los que se inician en la formación médica pues viene la importancia de lo que es la aterosclerosis. O sea, pues la aterosclerosis, pues como se ha comentado, pues es el endurecimiento de la placa, principalmente a nivel de las arterias de mediano y de gran calibre, ¿no? Y eso pues va a ser por la iniciación de lo que es la aterosclerosis, como la acumulación extracelular de lípidos, el reclutamiento leucocitario, la acumulación intracelular de lípidos y la disfunción endotelial, que es el último de los peldaños que nos lleva a que la lesión ya causó un daño a nivel del endotelio. Y cuando ya se lesiona el endotelio, es cuando viene ya una serie de patologías en las cuales contribuyen a la formación de lo que es la placa, ¿no? Como bien es sabido que si tenemos lo que es el tejido endotelial, sabemos pues que ellos, cuando es sano, no va a permitir que pasen ninguna de estas capas, de estas, vamos a decir, cada uno de lo que son las lesiones que van a condicionar o los factores que van a contribuir a la lesión de lo que es el músculo, ¿sí? Van a hacer una capa protectora principalmente de lo que son las arterias. Sin embargo, pues esto con el tiempo, ¿qué es lo que va a suceder cuando los factores de riesgo se van a incrementar? Por ejemplo, pues el tabaco, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, los lípidos, ¿sí? Principalmente el LDL y la obesidad, ¿sí? Cuando no podemos detener todos estos factores y que se agregan además procesos u otros procesos como por ejemplo las infecciones, la hiperhomocisteinemia, que son factores que también contribuyen, ¿sí? Esto va a ser lo que empieza a lesionar lo que es el endotelio y forme lo que de una disfunción endotelial, en el cual pues empiezan a haber ciertos factores que se van a empezar a activar y van a contribuir a que el endotelio que era sano empiece una disrupción o empiece a haber alteraciones que van a traer como consecuencia ciertas entidades patológicas que cuando no se controlan o cuando no se llevan de forma adecuada traen una comorbilidad elevada a tal grado que llegamos hasta el 30-31% a nivel de México, ¿sí?
y a nivel mundial que estamos entre 28 y 30% de enfermedades cardiovasculares. Y todo esto, pues, tenemos en cuenta de que va a ir aumentando porque el estilo de vida que tenemos actualmente, pues, no es el mismo que teníamos hace 20 años. Ahorita, pues, aunque le digas a alguien que no fume, va a fumar. Si le dices que hay factores de riesgo como la obesidad, ¿a cuánta gente pues nos vemos en obesidad? Y es un factor de riesgo. Diabetes, pues sabemos también que son factores de riesgo, igual que la hipertensión. Infecciones, le puedo decir que hay una serie de infecciones que están causando y que van a traer como consecuencia daños al nivel del endotelial. Tan sencillo, yo les puedo decir, de los 10 pacientes que veo aproximadamente en promedio, yo les puedo decir que veo entre 2 o 3 pacientes que traen secuelas de COVID. ¿Por qué? Porque pues sabemos es un virus y los virus van a causar también lesión del, del endotelio. O sea, unos en menor tiempo y otros en mayor tiempo. Tenemos un ejemplo clásico, el Coxsackie virus. El Coxsackie virus sabemos que trae una lesión a nivel del endotelio que se va a manifestar como una cardiopatía, ¿sí? Y esto va a traer como consecuencia una disfunción endotelial. Por eso mencionan lo que es en las infecciones. Y hay otras que, por ejemplo, yo les hablo de Chagas, les hablo de toxoplasma. O sea, son lesiones, son procesos infecciosos que van a traer como consecuencia una disfunción endotelial. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a liberar citoquinas que activan a linfocitos, principalmente a los linfocitos T en el endotelio y que van a estimular a la adhesión de proteínas y esto a su vez va a generar una cascada que de forma constante va a traer como consecuencia daño a nivel endotelial de forma paulatina. No crean que se presenta de forma inmediata, de forma paulatina. ¿Sí? En un estudio que pues revisé, y eso pues no lo revisé ahora, eso lo revisé desde hace bastantito tiempo, cuando llega un paciente hipertenso, o un paciente diabético, o un paciente con hipercolesterolemia, ya pasaron entre 3 y 5 años en que el paciente ya empezó a presentar alteraciones endoteliales para que se empiece a formar lo que es de forma paulatina el engrosamiento, la formación de placa, ¿sí? Y el crecimiento de la placa hasta llegar a lo que es una ruptura. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se presentan personas menores de 50 años, pues hay todavía esa pequeña elasticidad, pero cuando prácticamente ya no hay esa elasticidad y cuando el endotelio ya está dañado, traen como consecuencia que tengan alteraciones y ya muchas veces incluso fatales, o mayor mortalidad, como por ejemplo lo que es con el problemar, o como está documentado en la bibliografía, con ruptura de lo que es la placa, que forma lo que es la absorción y la formación de un trombo, y esto trae como consecuencia daño severo a nivel del órgano blanco, principalmente pues el corazón, ¿no? Se está activando. Esto, pues, si nosotros vemos, entran citoquinas, o sea, la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis alfa, las quimoquinas, ¿sí? Que es la interleucina 8, los factores de crecimiento, ¿sí? Y esto van a ser una adhesión molecular y que va a inducir a la proliferación de estado protrombótico. Y esto trae como condición de monocitos y... Doctor, creo que se está trabando. ¿Cómo?
Se está trabando bastante. Sí, casi no se escuchaba lo que decía, doctor. Bueno, Doctor, se está trabando. Creo que ya se escucha un poco mejor, doctor. ¿ya se escucha mejor? Sí, por el pero momento, ¿podría ahorita sí. explicar lo anterior, por favor? ¿Perdón? ¿Podría explicar lo de la anterior diapositiva, por favor? Es que no lo escuché bien. De la activación endotelial. Sí, por favor. Sí, mira, se activa principalmente, bueno, ¿quién lo escuchó bien? Hacia el final se perdió un poco, doctor, después de creo que los factores de crecimiento. De los factores de crecimiento. Mira, se van a Sí, hacer bueno, ahí se... la activación de lo que es de la lesión endotelial va a traer como consecuencia alteraciones de las citoquinas, principalmente de la interleucina 6, interleucina 1, el factor de necrosis en alfa, las quimioquinas, los factores de crecimiento, ¿sí? Y esto van a hacer como consecuencia que haya una adhesión molecular. Esto va a traer como consecuencia que induce que las células proliferen y se crea lo que es un estado protrombótico. Este estado protrombótico va a traer mayor cantidad o va a hacer que se produzcan lo que es la atracción de monocitos y lo que es los linfocitos T, los cuales van a adherirse a lo que son las células endoteliales, y esto a su vez va a hacer que se haga un círculo vicioso, principalmente a través de todas estas activaciones, porque nuevamente vuelven a repetirse y vuelven a activar cada uno de todos estos factores, y por lo tanto es un ciclo que se va a estar repitiendo hasta llegar a conformar lo que es la placa, ¿sí? Ahora, uno de los factores importantes, ¿sí? Que tenemos que tomar en cuenta es la proteína C reactiva, que es una fase es un reactante de fase aguda. ¿Por qué se toma en cuenta? Porque sabemos que vamos a medir con ella el proceso inflamatorio que hay a nivel endotelial, y por lo tanto pues se hace lo que es la proteína C reactiva, que sí es un factor de riesgo, sí, pero pues que no se pide rutinariamente también, porque además es cara. Y si yo les pido, como les comenté también, la proteína C reactiva ultrasensible, pues va a ser mucho más específica y mucho más específica para poder determinar qué es lo que se está presentando en cuestión de un proceso inflamatorio, ¿no? Va a ser producida principalmente por lo que es el hepatocito bajo la estimulación de la interleucina 6, y que sus niveles se van a correlacionar principalmente con la enfermedad cardiovascular, ¿sí? La presencia de aterosclerosis y la ocurrencia de eventos cardiovasculares tanto en sujetos sanos como en presencia de enfermedad cardiovascular ya establecida, pues está bien establecida y bien conocida, ¿no? Mayor marcador pronóstico en pacientes con enfermedad coronaria estable e inestable. Es decir, yo le pido una proteína C reactiva a un paciente y me puede salir elevada y me va a dar como un factor pronóstico. Es decir, yo puedo decir que ese paciente, pues, a 5 años, yo espero que ese paciente, pues, presente lo que es un evento cardiovascular fatal, ¿sí? Si no logramos controlar los factores de riesgo que están contribuyendo a que se presente la elevación de la proteína C reactiva. La presencia de estenosis coronaria compleja, la disrupción de la placa y la muerte súbita, que es en prácticamente resumidas cuentas lo que les acabo de explicar, ¿no? Su valor de corte de normalidad es menor de 1, o sea, dicen que es de bajo riesgo, de 1 a 3 de mediano riesgo, y mayor de 3 ya es factor de riesgo. De hecho, pues, no solo se maneja para lo que es en sí
problemas cardiovasculares, sino para enfermedades sistémicas en las cuales se les pide lo que es la proteína C reactiva, ¿sí? Pues empezamos con un proceso complejo, ¿sí? Prácticamente complejo, en las cuales, pues, como les había mencionado, pues está el endotelio, pues se van agregando los factores, cada uno de los factores, las interleucinas, los linfocitos, la adherencia de plaquetas, los factores de crecimiento, ¿sí? Y esto trae como consecuencia, pues, que hayan alteraciones como, por ejemplo, se empieza a activar un factor muy importante que es el factor tisular, ¿sí? La agregación de mayor cantidad de lípidos y todo esto hace que el endotelio que era estable se empieza a volver de forma inestable y esto va a hacer que toda esta cascada que se está presentando va a empezar a formar lo que son la adherencia de sustancias como los monocitos, los linfocitos, las plaquetas que se van a empezar a activar y traen como consecuencia mayor crecimiento y a la larga van a formar lo que es la placa de ateroma. Y si se sigue perpetuando por los factores de riesgo no bien controlados, van a llegar a tener lo que es, uno, la angina estable o la angina inestable, y si continúan, pues simplemente, ¿qué es lo que va a suceder? Ruptura de lo que es el brazo o lo que le llamamos el hombro de lo que es la placa, y eso trae como consecuencia que haya lo que es una angina inestable con cambios o sin cambios en el segmento ST, o simplemente una angina inestable que trae como consecuencia un infarto, que puede llevar a un infarto, que también lo vamos a ver más adelante, que puede ser transmural o mural, dependiendo de la fisiopatología o dependiendo de los factores que se estén presentando y se estén dando. La activación plaquetaria, ¿por qué es importante? Porque actúa en la iniciación y en la aceleración de la aterosclerosis. Se van a adherir al endotelio inflamado, reclutando monocitos que transmitan al subendotelio, transformándose en macrófagos y en células espumosas, y es lo que van a empezar a formar lo que le llamamos lo que es la estría grasa, ¿no? Reclutan células progenitoras que se diferencian en células endoteliales para la reparación vascular o células espumosas. Eso, ¿qué es lo que trata de hacer? Lo que es el endotelio trata de defenderse. Sin embargo, pues como es todas estas lesiones van aumentando de forma progresiva y de forma cíclica, pues simplemente llega un momento en el cual ya no pueden tratar de conservar lo que es el pelo sano, y es cuando se empiezan a adherir y empiezan a haber modificaciones y empieza a entrar lo que es la incorporación de lo que son otras sustancias como son los transportadores, ¿sí? De lo que son el óxido nítrico, vamos a ver que haya una transformación de monocitos a macrófagos, se van a formar lo que son las células espumosas, ¿sí? Y que en forma general, pues esta breve explicación está explicada en esta diapositiva, pues la activación plaquetaria, se van a formar lo que son gránulos densos, los gránulos alfa, las quimioquinas, los lisosomas, ¿sí? Y esto trae lo que es la adherencia. Si ustedes se dan cuenta, pues vamos a ver los agonistas plaquetarios, o sea, simplemente se activan, ¿sí? Los gránulos alfa, que es lo que van a hacer mitógenos celulares, donde van a ver entre los más conocidos o los que ustedes conocen, la interleucina beta, ¿sí? Van a activar a los factores o cofactores homostáticos, el factor 5, el factor 8, 9, el 10, ¿sí? El 8, ¿sí? El factor 9A también que se activa, que no aparece acá, ¿no? El sininógeno, el fibrinógeno, el plasminógeno,
¿sí? La proteína S, se adhieren proteínas, está el fibrinógeno, el factor de von Willebrand, la trombopoietina, los receptores de antígenos, ¿sí? Acá vemos el GP2B3A. Ojalá que alguien de ustedes, alguno de ustedes sea cardiólogo para que vean la importancia de, sobre todo principalmente, de estos receptores de antígeno. ¿Por qué? Porque muchos de los anticoagulantes, ¿sí? Que normalmente utilizamos, como por ejemplo la enoxaparina, pues, ¿sí? Van a actuar principalmente como a nivel de lo que son las glucoproteínas 2B y 3A y van a bloquear la cascada para evitar de que se siga formando. Por eso a los pacientes que están muchas veces internados o a los pacientes que están encamados, ¿qué es lo primero que le ponemos? Hablando de cardiología, y no solo cardiología, también lo deben hacer los internistas o las personas que sepan que una persona que está acostada y que tiene factores de riesgo como obesidad, diabetes y todo, son pacientes que tienen factores que pueden desencadenar un factor de riesgo y la formación de un trombo. Y esto trae como consecuencia de que pueda migrar, romperse y traer como consecuencia una tromboembolia pulmonar, una trombosis de lo que es arterial, que pueda haber lo que es la ruptura de lo que es la placa y se forme lo que es una angina inestable o el desprendimiento de la carótida y que vaya a nivel cerebral y que ocasione lo que es microembolismos, que eso le llaman enfermedad multicerebral, ¿sí? Y que trae como consecuencia también alteraciones. Entonces, lo que se hace en pacientes inflamados, se les pone lo que es la enoxaparina, donde va a actuar la enoxaparina, principalmente en lo que son las glucoproteínas 2B y 3A. Prácticamente es súper conocido, ¿no? También hay otros medicamentos, o sea, que los usamos, aunque no crean todo eso que les estoy comentando, a diario se usan. Si ustedes van a un hospital y entran a un hospital, y sobre todo si van a un hospital de cardiología, la gran mayoría de los pacientes tienen enoxa por horario. Y son pacientes que van a estar sometidos a que se les está aplicando de forma constante cada 12 horas o cada 24 horas, según lo que se quiera. Es darle una protección o una prevención. O sea, y se va a ir calculando también de acuerdo a lo que es el peso. Por eso también es muy importante tratar de romper esta cascada para evitar de que se siga formando lo que es la placa. Y específicos de las plaquetas, como pues son factores. Sin embargo, una vez que se ha activado la activación plaquetaria, sí, pues es difícil tratar de detenerlos. De allá viene el concepto de que, ¿por qué utilizamos la aspirina? Es un antiplaquetario. ¿Cuánta gente no dice, voy a tomar una aspirina y con eso voy a hacer una cardioprotección? O sea, ¿pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Precisamente por esto, porque hay una activación plaquetaria. Pero vea cuántas sustancias hace que se activen para que se lesione mayor cantidad del endotelio. Sin embargo, pues hay factores en los cuales pues no necesariamente solo lo que es la aspirina, sino que también hay otras sustancias que podemos utilizar para que nosotros podamos agarrar y tratar de detener lo que es esta cascada que se va dando, ¿no? Otra de ellas tenemos lo que es las trombinas. Hay antitrombóticos, ¿sí? Sala de urgencias, llega un paciente infartado, vamos a decir, con elevación del ST, vemos el electrocardiograma que también tenemos que ver en el transcurso de este curso, ¿no? Con elevación del ST, 30, 40 minutos de, vamos a decir, de haber presentado lo que son el inicio de los síntomas, le tomamos un electro, hacemos el electro, vemos el electro, tiene elevación del ST,
Lo primero que tendríamos que hacer, si estuviéramos en el primer mundo, sería una angioplastia. Lo hacemos. Cuando nos da la oportunidad, que lo hacemos, puedo decir que participo en eso. Cuando nos los detectamos de forma oportuna. Pero cuando no lo detectamos de forma oportuna, simplemente, y ya pasó un determinado tiempo, y llega el paciente todavía con sintomatología, ¿qué vamos a utilizar? Factores para deshacer lo que es el coágulo, deshacer lo que es el trombo, de todo que se está formando. ¿Y todo por qué? Porque se activó lo que es la protrombina, que va a formar lo que es la trombina. A su vez, la trombina se va a ir a formar lo que es el fibrinógeno, mayor cantidad de fibrina, y esa cantidad de fibrina va a formar mayor engrosamiento o ruptura de lo que es la placa. O simplemente me voy a la otra parte, la activación de las plaquetas. Si la activación de las plaquetas ya está, vamos a decir, en una fase de activación, ¿sí? Simplemente entra el factor 10, baja y va a activar el factor 10A, va a afectar al factor 9A, 8A, 10A, 5A, pero vean lo interesante de esta diapositiva, que es un círculo. ¿Por qué? Porque nuevamente el 9A vuelve a activar, se va la trombina, se va a formar lo que es la fibrina, pero se sigue en un círculo en el cual, pues si no lo detenemos, va a contribuir a que tenga lo que es un desenlace en el cual pues sabemos cuál va a ser, ¿no? Entonces, esta es la importancia de saber de qué estamos hablando. Si hablo de trombina, ¿por qué es importante la trombina? Si hablo de la activación plaquetaria, ¿por qué es importante la factor plaquetaria? O sea, si a mí me preguntan qué desencadena la actividad plaquetaria, pues nada más le paso esta diapositiva, la diapositiva anterior, y pues no me voy a aprender cuántos, como 20 o 30 factores, ¿no? Pero yo sé que ya está activada la factor plaquetaria por una sola razón, porque sabemos que hay receptores de antígenos y que van a actuar principalmente para que se active lo que es el fibrinógeno. El fibrinógeno lo podemos medir. Sabemos que podemos medir lo que es ciertos factores, como por ejemplo, podemos medir, en este caso, ver que el paciente tiene lo que es alteraciones de la coagulación. O sea, hay factores que te van a dar una pauta, pero yo no me voy a aprender todo esto. Es importante saberlo, qué es lo que te va a desencadenar y saber que van a ocasionar lo que es la activación plaquetaria. ¿Qué es lo que voy a tratar de inhibir? Voy a tratar de inhibir cada una de las sustancias que va a hacer que la activación plaquetaria se continúe o perpetúe lo que es el círculo vicioso, ¿sí? Entonces, por eso es importante lo que es lo que acabamos de ver, ¿no? Y creo que el principal de todos estos es el factor tisular, ¿sí? Que es el principal regulador de la coagulación, de la hemostasia y de la trombosis. El proceso inicia tras romper la placa aterosclerótica y la exposición del núcleo lipídico y su contenido del factor tisular, que hace accesible a las pequeñas cantidades del factor 7A que circulan por la sangre. Esto va a hacer que la agregación plaquetaria y la cascada de coagulación, generando trombina y la formación, que este mismo factor tisular y la trombina va a hacer que se active todo lo que son las plaquetas, y todo esto va a llevar nuevamente a un círculo vicioso. Ahora ya metemos a otro factor, ya tenemos la agregación plaquetaria, ya tenemos lo que es la trombina, ahora tenemos el factor tisular. Entonces, son tantas cosas que tenemos que detener para que no se siga produciendo, que a veces simplemente llenaríamos de medicamentos a los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, al haber lo que es una injuria, como dicen los europeos, tienen una injuria
o tiene una lesión, ¿qué es lo que se activa? El factor tisular, y el factor tisular va a hacer que haya una activación de lo que es el factor 7 al factor 7A, que a su vez va a producir que se active lo que es el factor 10A, y si se acuerdan que si activan el factor 10A, entra en juego lo que son el factor de coagulación de las plaquetas. El factor de activación de las plaquetas va a hacer que se active lo que es la trombina. Y si yo agrego mayores factores, ¿sí? Como por ejemplo los fosfolípidos plaquetarios, la protrombina, ¿sí? Va a hacer que se forme lo que es la trombina, ¿sí? Y esto nuevamente vuelve a formarse lo que es el círculo vicioso. Entonces, es una injuria completamente a lo que es el endotelio y que contribuye a que se presente cada uno de estas cascadas, ¿no? Para lo que es el desarrollo temprano de la placa, pues vean cuántas cosas de los que le he comentado, que son las principales, pero no solo participan ellos. Está la oxidación de los LDL. Si yo me pongo a hablar de la oxidación de los LDL, les comenté que es un factor muy importante y un factor cardiovascular predisponente a que tengan un daño a órgano blanco si no lo infecciosos, autoantígenos que también tenemos en el organismo. Eso es empieza la alteración de las inflamatorias, la activación del factor de crecimiento, activación de moléculas de adhesión, de metaloproteínas, la liberación de selectinas, y esto pues va a hacer que haya migración, reclutamiento, proliferación, síntesis proteínica, síntesis lipídica, tono de vasodilatación y coagulación de las células. O sea, esto nos va a hacer que haya mayor daño a nivel celular, y la excesiva remodelación del tejido conectivo lleva a la inestabilidad de lo que es la placa, exponiendo al núcleo trombogénico y al flujo luminal por medio de lo que son factores adicionales. ¿Y qué factores adicionales puedo tener para que se pueda desarrollar todo esto? Simplemente, ¿qué factor o qué factores de riesgo me podrían contribuir a que se desarrolle mayor rápidamente lo que es la placa? A ver si está Elizabeth Rejón Salazar. ¿Está o no está? Suárez Cruz de Daniela. ¿Sí me escuchan? O sea, los factores Sí, doctor. la edad y todo eso, ¿o cómo? Ajá, o sea, entre los factores de riesgo cardiovascular, ¿cuál crees que podría ser que haga que se active con mayor frecuencia lo que es todo este desarrollo de lo que es en lo que es la formación y la inestabilidad de lo que es la placa? Yo diría que tal vez el tabaquismo. Efectivamente, uno de ellos es el tabaquismo. Aunque no lo crean, es uno de los principales factores de riesgo. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo en el cual pues hay mayor activación. Si ustedes se dan cuenta, hay una cantidad excesiva de sustancias que hacen daño al endotelio cuando la persona fuma, ¿sí? Y cuando la persona fuma, pues hacen que haya mayor activación plaquetaria, haya mayor activación de lo que es la trombosis, la trombina, hace que se active lo que son todos los factores plaquetarios, y esto contribuye a mayor lesión. Otra de ellas es la hipertensión. La hipertensión, aunque no lo crean, causa una serie de importantes de alteraciones en las cuales hace como el hecho de que solo aumente la presión y haya un rozamiento de forma constante, ¿sí? O lo que es el flujo sanguíneo, que es laminar, sabemos que es laminar y no es turbulento, ¿sí? El turbulento se da en otras
circunstancias u otras entidades patológicas, sabemos que es laminar. El hecho de que vaya con mayor presión y que tope con una lesión principalmente, que sabemos que ya hay una injuria o que ya hay una lesión a nivel endotelial, ¿qué es lo que va a hacer? Que haya mayor daño con el simple mecanismo de la presión, que me maneja una presión de 160, 100, que aunque no lo crean, si yo salgo con mi manómetro o con mi esfingo, con lo que ustedes quieran para medir la presión, y de a 10 personas yo le tomo a las 10 personas, yo les aseguro que hay 4 o 5 personas que son hipertensas, o al menos cumplen los criterios para ser hipertensos. Con solo eso, miren, no es difícil. No, mire, hace 10 años yo le diría, es cierto. No, yo le puedo decir, miren, he trabajado con gente que simplemente por ociosidad, la verdad, porque no le tengo otra palabra, agarro mi manómetro y he tenido la oportunidad de trabajar en lugares donde pues hay una cantidad o un reclutamiento de gente importante, en el sentido, o sea, importante, no que sean importantes, es importante que por el número de cantidad de gente que hay, ¿no? Voy y les tomo la presión, y nada más por puro para tratar de quitarme esa curiosidad, ¿no? No, pues, créanme decirles que al menos te lleva la sorpresa de 10, 4 salieron con hipertensión. Por eso les digo todo esto, ¿no? Y de esos 4, 2 llevaban tratamiento, o sea, 6 prácticamente eran hipertensos. 4, pues simplemente estaban en limítrofes o lo que le llamamos prehipertensión, y 2 ya eran hipertensos controlados. O sea, estamos hablando de 6, ¿sí? Cuando sabemos que el porcentaje, sí, es aproximadamente como del 30% de la población, ¿no? O sea, nos rebasamos un poquito más, o sea, estamos haciendo estadísticas un poquito, bueno, manejadas, pero yo considero que hay mayor cantidad de pacientes, ¿sí? Que están allá afuera caminando y que son hipertensos y que no lo saben y que siguen continuando con sus hábitos, ¿no? Esto es... Disculpe, doctor, no se escucha. Sí, ¿me escuchan? Ahora un poquito mejor, sí. Es una disculpa, pero pues acá sí no les podría decir por las inclemencias del tiempo, pues por acá por mi casa y su casa de ustedes. Pues está cayendo, pero bastante fuerte la lluvia, ¿no? O sea, y pues una disculpa, pues acá al dios Chac, ¿no? O sea, qué más quisiera que se escuchara mejor, ¿no? Pero pues simplemente trato de levantar mal la voz, pero pues simplemente me ganan los rayos y los truenos, ¿no? Sin embargo, pues si no escuchan o pues quiere que les repita alguna parte, pues nuevamente me regreso, no hay ningún problema. Entonces, la adherencia de la agregación de plaquetas, la migración de las células musculares lisas, ¿no? La formación de lo que es, en este caso, la estría, lo que es la estría grasa, la activación de las células T y la adherencia de factores como los leucocitos, como los monocitos que se van a transformar en macrófagos de los linfocitos T, van a empezar a que se empiece a dar lo que es la formación de una placa. Y mientras más daño haya y más agregación haya, se va a activar el factor de necrosis tumoral, va a haber mayor acumulación de macrófagos. ¿Por qué se van a formar los macrófagos? Porque va a haber una mutación, va a haber una traslape de los monocitos a los macrófagos y la formación de lo que es un tejido fibrótico arriba de lo que es la capa de las células endoteliales, ¿no? La aterosclerosis y va a traer como consecuencia que
se forme lo que es la placa, que empiece a aumentar de tamaño, y esto ves que aumenta de tamaño, empieza a hacer que haya una disminución de la luz del vaso, y cuando hay una disminución de la luz del vaso, ¿qué es lo que empieza a ocasionar? Disminuye lo que es el flujo sanguíneo a través de lo que es el músculo cardíaco, principalmente a nivel de las células miocárdicas, y eso va a traer como consecuencia factores que podemos explicarlos clínicamente. Cuando el paciente te llega con fatiga, disnea, cuando hace un esfuerzo, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que hay una alteración a nivel de las células, principalmente del músculo endotelial, que cuando se activan prácticamente a un esfuerzo o a una caminata de, vamos a ponerlo, no tanto, 300 metros, se desencadena una serie de factores, ¿sí? En el cual van a haber mayor estimulación y van a contribuir a que también haya mayor vasoconstricción. Pero no solo eso, si nosotros tenemos ya una placa en el cual pues ya está formada y supera o está entre el 50 o un 70%, pues podemos decir, bueno, o sea, al esfuerzo va a tener ciertas molestias. Pero cuando ya supera mayor del 70%, ya lo consideramos como una placa significativa. Y esa placa significativa en cualquier momento se puede romper. Y se puede romper por factores como, por ejemplo, una hipertensión arterial descontrolada, una hiperlipidemia, ¿sí? Puede ser condicionada por factores como que contribuyan de forma un poquito más paulatina y lenta, pero progresiva, pero efectiva, que sigan fumando, ¿sí? Todo esto va a traer como consecuencia las manifestaciones que te van a dar los pacientes, pero para que me den una manifestación yo tengo que saber de dónde está viniendo y por qué está teniendo todo esto, para que yo le pueda agarrar y dar medicamentos al menos, para tratar de disminuir la formación de todo este pool, principalmente de sustancias que se están formando o que ya se formaron y que pues en muchas ocasiones pues ya llegan en una etapa ya en la cual pues ya tenemos que utilizar ciertas herramientas diagnósticas, ¿sí? Como por ejemplo el electrocardiograma, lo que es el ecocardiograma, lo que es una prueba de esfuerzo para tratar de desencadenar o ver qué es lo que está teniendo y para ver si es candidato para algún procedimiento. Afortunadamente, yo puedo decir que en cardiología, el que no puedan atender a un paciente y que se les muera delante de sus ojos sin hacer nada, pues simplemente pues no estudio cardiología. ¿Por qué? Porque tienes que hacer algo y tenemos las herramientas, pero tenemos que hacerle algo a ese paciente y evitar de que caigan en ese proceso, que eso es precisamente pues lo que tratamos de hacer, ¿no? Porque ya estamos viendo que hay, o sea, ¿cuántas sustancias estamos peleando? ¿Y nosotros qué armamento tenemos? El único armamento que yo les puedo decir que tenemos es parte un poquito del conocimiento, es parte de la fisiopatología de cómo se forma lo que es la placa. Y no solo a nivel en cardíaco. Tenemos las carótidas. ¿Quién detiene la formación de placas de carótidas? ¿Cuántos de sus abuelitos o alguna persona conocida, aquí tenemos a la familia, alguna persona conocida, de repente le da un EBC, un ictus, un ataque isquémico transitorio, o que amanezca con el ojo rojo, ¿sí? O que simplemente pues le dé un infarto, o que diga, me duelen o me arden todas las piernas, o que tengan varices, ¿sí? Yo estoy seguro que, bueno, la gran mayoría de los que le pregunto, pues siempre tenemos algún familiar que tiene estas características. Entonces, lo tenemos a la vista. No tenemos que irnos a ningún otro lado, lo tenemos a la vista. Y hacemos algo por ellos. Tratamos de modificar su estilo de vida, ¿no? Pues simplemente pues que continúe, ¿no? Acá pues trato de buscar esta tabla para tratar de diferenciar principalmente los mecanismos, ¿no? De la función arterial, ¿no? Que es principalmente pues
normal, aterosclerosis, mecanismo biológico y las consecuencias, ¿sí? ¿Qué es lo que, pues, me voy a ir a la última? O sea, antiinflamatoria, aterosclerosis, va a haber una respuesta proinflamatoria que va a contribuir a todo lo que les he comentado y que va a haber un mecanismo biológico de adhesión de sustancias que van a hacer que causen mayor daño a lo que es el endotelio, y esto va a hacer que la placa que se ha formado se quede inestable. Y si vemos la parte de acá abajo, ¿sí? Vemos cómo se empieza a formar, ya se formó lo que es la placa, y acá, pum, y eso ya, pues, ya le llamamos lesiones ya, graves, ¿no? O sea, puede ser una angina inestable, puede ser lo que es un infarto sin elevación, un infarto con elevación, ¿sí? Un infarto. La estabilidad y la ruptura de la placa, esto te va a dar principalmente en placas estables o inestables. Y esto puede ser de estables e inestables, pues es muy variable, ¿no? O sea, si yo agarro, digo, una placa es estable, pues quiere decir que cuando yo hago un esfuerzo, pues ya me inestabilizo. Y el inestable, pues es aquel que al mínimo esfuerzo, pues ya tiene dolor, ¿sí? Podemos revertir, ¿sí? Siempre y cuando haga el paciente ciertas modificaciones y se le dé un tratamiento de forma adecuada, o podamos intervenir antes de que se inestabilice, ¿sí? Las placas estables van a involucrar, ¿sí? Y van a involucionar. Esto va a hacer que permanezcan estáticas o crecen lentamente durante varias décadas hasta que causan una estenosis o oclusión de los vasos. Nosotros tenemos en espera, sin exagerarles, yo creo que como a 200 pacientes en espera para hacerles un cateterismo. Y no nos damos abasto. O sea, si hubiesen, no sé, el único que hace cateterismos, pues es pues en el centro donde trabajo. Yo trabajo en lo que es en Lomae. Y es en el único lugar del IMSS, hablo del IMSS, que se hacen cateterismos. Y no solo atendemos a Yucatán, atendemos a lo que es Campeche, Quintana Roo, todos ellos vienen directamente con nosotros. Y tenemos una lista de espera de 200, en los cuales vienen con una angina estable, y cuando los volvemos a ver, ya está inestable porque ya pasaron 6 meses. Ese es el promedio de espera para que se pueda atender a un paciente. Pero la evolución o la fisiopatogenia va a seguir. ¿Por qué? Porque ellos no van a cambiar su estilo de vida y van a continuar con los mismos hábitos, con toda la misma injuria que les va a condicionar esas lesiones que van a estar teniendo, ¿no? Y la mayoría de los eventos clínicos son secundarios a complicaciones de placas inestables, más que al grado de obstrucción y el número de vasos afectados, ¿no? Y por lo tanto, pues viene lo que es la ruptura. Llega tanto, empieza a haber mayor cantidad de lesión endotelial, empieza a ver si hay un descontrol hipertensivo, empieza a ver un arrastre de mayor cantidad de sustancias que van a ser convertidas cuando entran a lo que es el círculo de todo lo que es el sistema de coagulación, donde se activa el factor tisular, donde se activa lo que son la trombina, o sea, y empiezan a tener mayor actividad, y esto va a hacer que al final se rompa lo que es la placa, ¿sí? Y si se rompe la placa, tan sencillo, ya le dio un infarto. La placa con un defecto o brecha en la capa fibrosa que separaba el contenido ateromatoso rico en lípidos de flujo sanguíneo y que por lo tanto expone al contenido trombogénico de la placa. Es decir, el paciente pues ya simplemente ya se va a inestabilizar. Y la ruptura es el sustrato microanatómico en la que se basa la inestabilidad de las placas, que no origina estenosis crítica.
necesariamente tiene que tener una estenosis. Nada más para comentarles, o sea, las placas se dividen por grado, o sea, puedo decir una placa leve, moderada o de grado importante. ¿Sí? ¿A cuál le voy a llamar? Vamos a decir, una placa significativa, aquel que tenga el 70% de la obstrucción de lo que es el vaso sanguíneo. ¿Cuál va a llamar una placa del 60%? ¿Sí? Y que esté arriba del 30%. ¿Y cuál es la placa? Pues de que ya tenga lesiones, pero sin embargo no es candidata o candidato para llevarlo a un procedimiento hemodinámico, pues aquel que tenga menor del 30%. Sin embargo, lo dejamos así, que esos pacientes en 2 semanas regresan al infarto. ¿Por qué? Porque no Disculpe, van a cambiar doctor, su se estilo sigue de vida. dejando de escuchar por ratos. Sí, pero en esta vez sí no es ya ocasionado por lo que es el sistema ni nada. O sea, pues la lluvia no la puedo detener. O sea, sí me gustaría que se escuchara más claro, pero pues pues trato de que se escuche lo más claro posible. La ruptura de la Excelente. capa. Bueno, la ruptura de la capa fibrosa de la placa va a permitir que los factores de coagulación de la sangre entren en contacto con el factor tisular. Esto va a hacer que se active extraordinariamente lo que es, sea activado todo lo que son la trombogénesis, expresado por las células espumosas en el núcleo lipídico de la placa. Si el trombo así formado no genera oclusión o solo produce una obstrucción transitoria, el episodio de ruptura de la placa puede no causar ningún síntoma o tan solo síntomas de isquemia como angina en reposo. Estos episodios repetidos y la cicatrización de la placa es el mecanismo por los que la estría grasa se transforma en una lesión fibrosa más compleja. Este proceso de cicatrización arterial se basa en el depósito de nueva matriz extracelular y fibrosis en el sitio de ruptura. No todos los ateromas muestran la misma tendencia a la ruptura. Algunos se mantienen de forma estable y por lo tanto pues pueden incluso permanecer de forma estable. Y eso pues muchas veces se logran estabilizar con tratamiento. Ahora, la placa vulnerable, estamos hablando de una completamente diferente. Son placas con una capa fibrosa fina, un núcleo lipídico bastante grande y gran contenido de macrófagos, remodelamiento hacia el interior de la luz vascular y calcificación punteada, que es decir, como pequeñas petecas que se van formando a nivel de lo que es el vaso, y eso va a hacer que sean más propensas a que se puedan romper. Las células que se concentran en las zonas de ruptura de la placa poseen marcadores de activación inflamatoria elevadas, es decir, acá es donde entra lo que es la proteína C reactiva. Si yo le tomo una proteína C reactiva y me sale arriba de 3, yo sé que ese paciente tiene gran riesgo de presentar lo que es un evento cardiovascular, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está diciendo que hay un proceso inflamatorio ya crónico y activo además. Además de que van a presentar altas concentraciones de citoquinas derivadas de macrófagos activados. También hay mayor concentración de linfocitos T que facilitan la expresión de genes que codifican enzimas proteolíticas que descomponen la matriz extracelular, la cubierta fibrosa de la placa. Y todos estos dos factores, o los factores que están contribuyendo, van a modificar la síntesis de colágeno para mantener y reparar la capa fibrosa e inducir la degradación de las macromoléculas de la matriz extracelular, proceso que va a ayudar a debilitar completamente lo que es la capa, ¿sí?, más delgada de lo que es la placa de ateroma, y esto va a ser
considerado como una placa muy vulnerable a que se pueda presentar las alteraciones, ¿no? Esto, la importancia que tiene es responsable del 60% de los casos de síndrome coronario agudo. La localización de la ruptura de la placa se va a dar principalmente en el hombro de la placa y le llamamos el hombro la parte más prominente, ¿sí? Para que se rompa. Acuérdense que la placa va a estar formada por un pool prácticamente de sustancias agresivas, principalmente al endotelio, y que al salir a la luz van a causar lo que es microémbolos, émbolos o trombosis o obstrucción. Eso es lo que van a causar cada una de las rupturas de lo que es la placa. Y las arterias implicadas, pues va a ser lo que es la descendente anterior en un 66%, la coronaria derecha en un 18% y la circunfleja. Por lo tanto, aquel que tiene una lesión a nivel de la descendente anterior, que es una de las principales arterias, sabemos que tiene un índice de morbimortalidad muy alto, a diferencia de la coronaria derecha, que no porque tenga y si les hablo de cada una de ellas, por ejemplo, de la DA que tiene varios segmentos, o sea, que tiene las septales, las marginales, la circunfleja, ¿sí? Que tiene las obtusas, la corona derecha que va a tener el ramo posterior, o sea, donde se va a estar alojando lo que es el coágulo, son las manifestaciones que nos van a estar dando. ¿Y cómo lo podemos identificar? O sea, cuando vemos a un paciente que está inestable y que tiene una ruptura, por medio de un electrocardiograma, sabiendo cada uno dónde irriga, dónde va y a cómo se dirige, para que nosotros podamos saber o identificar dónde se está localizando o dónde se está dando lo que es la lesión. Casi siempre ocurre en un solo vaso, pero aquel que tiene varios factores o varias patologías, que créame que no es raro encontrar pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidémicos o que tengan síndrome metabólico. O sea, vamos a encontrar a una gran cantidad o a una variedad de pacientes, pero sin embargo, en la gran mayoría, la placa significativa o lo que es la ruptura va a ocurrir en un solo vaso. Cuando se rompen dos vasos, hoy tengan por seguro que el paciente tiene una alta morbimortalidad. O sea, va a ser muy difícil poder sacar a ese paciente adelante cuando se rompen dos vasos, a que se rompieran nada más uno. Puede tener varias lesiones en las tres diferentes arterias, pero nada más una se rompe. Las otras pueden ser tan significativas que simplemente pues se van a mantener, pero la que vamos a tratar principalmente va a ser la que se rompe. Los estadios subclínicos va a ser la proliferación, pues la lesión microscópica de la íntima, que es otra de las cosas que también es una fisiopatogenia completamente diferente. ¿Por qué? Porque en lugar de que crezca demasiado lo que es la lesión, se va extendiendo de forma uniforme a través de lo que es el endotelio y va a crear alteraciones microscópicas de la íntima y esto va a generar un proceso inflamatorio crónico a través de donde están localizadas. Y eso también se presenta de forma constante, ¿no? Otros estadios que tengan mayor cantidad de macrófagos, que también es muy importante porque sabemos que estos pacientes son muy vulnerables y que en cualquier momento también se pueden romper lo que son las placas, ¿sí? La ruptura y trombo en su superficie con mayor crecimiento, es decir, muchas veces tienen
pequeños síntomas los pacientes, se rompe lo que es la placa, pero rápidamente se sella. ¿Sí? Entonces, esos pacientes son con mayor labilidad, ¿sí? Pero también puede venir un nuevo episodio de fisura, más trombo, que va a ocluir la luz y va a ocasionar lo que es un síndrome coronario agudo. Y también puede ser que haya un crecimiento paulatino con una oclusión progresiva hasta causar lo que son vamos a decir, la oclusión total de la luz y como consecuencia traer como vamos a decir, alteraciones con síntomas y signos muy claros y manifiestos de un síndrome coronario agudo. Manifestaciones puede ser una lesión, puede ser la lesión estenótica o no estenótica. Si la lesión que tiene el paciente es estenótica, ¿qué quiere decir? Que no se está tapando de forma constante lo que es el vaso. Sin embargo, deja pasar lo que es el flujo sanguíneo a través de lo que es el vaso, ¿sí? Pero como ya no está en su totalidad libre el flujo sanguíneo, hay algo que lo está obstruyendo y da manifestaciones, y las manifestaciones que le va a dar van a ser como una depresión de lo que es el ST y que nosotros en cardiología le llamamos lesión subendocárdica, que vemos en el electrocardiograma como el segmento ST en lugar que se deprime hacia lo que es la parte inferior. Y eso es una característica de una lesión estenótica. Y en cambio, una lesión no estenótica, pero que tenga como consecuencia la ruptura y la oclusión total de lo que es el vaso, la presentación que se va a dar va a ser con elevación del ST. De allá vienen las manifestaciones de lo que es síndrome coronario agudo sin elevación del ST o con elevación del ST. ¿Por qué? Porque en una deja pasar lo que es el flujo sanguíneo, pero como el diámetro de la luz es muy pequeño, va a causar ciertas modificaciones o alteraciones electrocardiográficas que van a manifestarse como una lesión subendocárdica. Y cuando ya está, se rompe y tapa completamente la luz, va a causar alteraciones que van a traer como consecuencia la oclusión del vaso sanguíneo y esto se llama una lesión con un síndrome coronario con elevación del ST. ¿Por qué? Porque obstruye completamente lo que es la luz y hace que esa parte empiece a sufrir y al no tener lo que es el oxígeno necesario para tratar de concentrar la mayor o irrigar la parte donde está afectada, ¿qué es lo que hace lo que es el organismo? Empieza a necrosarse y se empieza a necrosarse, tenemos que actuar de forma inmediata. ¿Por qué? Porque es una lesión oclusiva y eso se manifiesta electrocardiográficamente con cambios electrocardiográficos con una depresión hacia arriba, ¿sí? Que le llamamos lesión subepicárdica, ¿sí? Y que eso nos pone ya en alerta de que el paciente se está infartando. Tipos de ruptura de la capa fibrosa, pues normalmente se presenta en un 60 a un 75%. Erosión superficial en un 20-25%. Van a estar relacionados con factores extrínsecos. Estados protrombóticos como cuáles, que el paciente esté acostado completamente, los pacientes que estén internados y que pasen 3 semanas, 4 semanas encamados, o sea, son estados protrombóticos y que van a contribuir a que se formen mayor cantidad de sustancias que van a hacer que se lesionen lo que son los vasos y que se forme lo que es un coágulo que se pueda romper y ocasionar lo que es un embolismo, ¿no? También las fuerzas de cizallamiento, y eso tiene que ver con lo que es la hipertensión arterial. La activación trombótica
pues muchas veces se limita por el sistema fibrinolítico natural. Sin embargo, pues casi nunca logramos ganar, más bien todos los factores en contra superan al factor fibrinolítico natural que tenemos y por lo tanto se ponen de manifiesto. Erosión del nódulo de calcio, que es la lesión patológica que da pie al crecimiento de la placa. Y esto pues ocurre de forma constante. Ya una vez que ya es crónica lo que es la placa, que es lo que sucede normalmente con la placa, o sea, simplemente ya empieza a tener ya alteraciones, porque pues no solo las sustancias que se comentaron, empiezan a haber depósitos de calcio y se van a empezar a calcificar. Y entonces empezamos a ver lesiones calcificadas. Y cuando se rompe, vamos a decir, una placa calcificada, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a liberar un trombo y ese trombo va a viajar y va a fluir al vaso de menor calcio, que puede ser una consecuencia de todo lo que les estoy diciendo, para poner de manifiesto todo, una serie de consecuencias, una morbimortalidad en los pacientes. Entonces, conclusión, podemos decir que el paciente está sano. O sea, yo puedo decir 30 años sano. Pero a partir de los 30 años ya empiezan a ver ciertas alteraciones. Y no, ahorita yo les puedo decir que ya no puedo decir ni siquiera 30 años. O sea, ya viene un estado subclínico en el cual pues empiezan ya a ver la acumulación de las sustancias que hemos platicado, que hemos visto, ¿no? Y que van a empezar a la formación de lo que es la placa. Pero vean, o sea, no es de un mes ni de 2 meses, son de meses a años. Y por último viene lo que es algo sintomático en el cual pues se rompe la placa, se tapa lo que es el vaso y viene lo que es todos los síntomas de un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, podemos hablar de angina estable, angina inestable, infarto sin elevación del segmento ST e infarto con elevación del segmento ST, que es parte de todo lo que hemos platicado el día de hoy y que hemos comentado de cómo se va formando y todo lo que se va activando para llevar a la formación de lo que es la estabilidad o inestabilidad de lo que es la placa. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Pues simplemente cambiando hábitos, cambios de estilo de vida, controles de factores de riesgo, control de hipertensión arterial, control de diabetes, control de dislipidemia. Todo eso es lo que tenemos que estar en cuenta y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De verdad, es demasiado interesante. O sea, podemos agarrar y decir que esta es una pequeña parte de lo que estamos viendo. Sin embargo, pues si nosotros nos ahondamos a cada uno de los factores que van desencadenando y cómo se va actuando en cada uno de los factores que podemos influir en esa fisiopatogenia para evitar lo que es la formación o la ruptura de lo que son la placa, pues créame que todos los días hay miles de gentes que están tratando de investigar cuál va a ser mejor el tratamiento. Sin embargo, así como hay miles de gente que están tratando de investigar, hay billones que están haciendo que se forme mayor cantidad de placa. O sea, tan sencillo, un fin de semana, cerveza, cigarro, chicharra, por decir, o sea, y no estoy diciendo que no se haga, o sea, simplemente todo es buscar cuáles son los factores que van a contribuir. Pero aún así,
pues se sigue dando todo este proceso que va a traer como consecuencia, pues que tengamos, o que nos lleven a alteraciones vasculares de forma importante. De ahí la razón de que las enfermedades cardiovasculares, ¿sí?, son causa de la primera morbimortalidad a nivel mundial, porque estamos hablando de que lo que se altera es el endotelio, por todos los factores que hemos visto y por todos los factores que se desencadenan para la formación de la placa. ¿Sí? Esto es principalmente, pues, lo que quería comentar de forma breve, de forma sencilla. ¿Sí? Obviamente, pues, ahorita nos toca ver en el siguiente tema angina estable, angina inestable y infartos sin elevación del segmento ST. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor, bastante claro. Ok. Miren, Bueno, damos una, bueno, no tiene mucho que ver con el tema en sí, pero, por ejemplo, en la variante vasoespástica, la angina de Prinzmetal, por ejemplo, ¿cómo se vería en el electrocardiograma? ¿También habría una depresión del segmento ST? oye, mira, una buena pregunta. Pregunten, de verdad, el electro es desafiante. El electro, les aseguro que es algo. Doctor, se fue su audio. Mande. ¿Sí me Disculpe, escuchas? Se fue su audio. sí, ahora sí, pero en que empezó a hablar, ahí no nos escuchó. A ver, espérate, déjame ver. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, me escuchan. Mira, todo eso que me acabas de decir, la angina de Prinzmetal, es principalmente, es un vasoespasmo. El vasoespasmo te lo pueden causar varias patologías, varias enfermedades. ¿Cuál quieres que yo te pueda decir? Hay vasoespasmos que se presentan por estrés, ¿sí? Y eso pues muchas veces se le da en las mujeres. Y eso se le llamamos la enfermedad de Takotsubo, ¿sí? Y es una angina que se da y que incluso el paciente se infarta. Y que cuando hacemos lo que es la coronografía o lo que es el cateterismo, vemos las arterias limpias. Porque cuando le metemos nitro o nitroglicerina o algún fármaco vasodilatador, se abre lo que es la arteria. ¿Y por qué le llamamos enfermedad de Takotsubo? Porque los japoneses tienen como una alcantarilla, ¿sí? Que viene como bueno, en su dialecto pues es Takotsubo, porque ellos lo vieron, que se presentaba en sus pacientes. Entonces es un vasoespasmo. Otro de las que te podría decir es los que ingieren coca, los consumidores de cocaína, presentan un vasoespasmo. Entonces, ocasiona ese vasoespasmo y se cierra la luz del vaso, y al cerrarse la luz del vaso, van a ocasionar que haya manifestaciones de dolor porque no deja pasar lo que es la sangre. Y si es de forma aguda y si es un paciente joven, mucho más, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a manifestar como una elevación del segmento ST. Y esa elevación del segmento ST te va a estar diciendo que el paciente se está infartando. Y cuando entras, muchas veces cuando le metes nitroglicerina o sustancias que van a ser vasodilatadoras, adenosina, es otra de ellas, ¿no? Que lo utilizamos, se abre completamente el vaso. Y hay algunas que no,
pues simplemente ya quedaron con la lesión, se lesionó, se necrosó y pues se murió la mitad de su corazón. Ya hay una necrosis en términos médicos o en términos cardiológicos. Ya hay una necrosis con lesión de lo que es el área que se haya afectado, cara anterior, cara posterior, cara lateral, cara posterolateral, ¿sí? Y esto va a traer como consecuencia una cicatriz. Y esa cicatriz no la vamos a poder modificar cuando ya agarramos a destiempo. ¿Alguna otra pregunta? No por mi parte, doctor, gracias. Bueno, pues la próxima clase vamos a ver 2 temas y la va a dar el grupo A, que va a ser la angina estable, 1 hora, y la siguiente hora va a ser la angina inestable, la siguiente hora. Si nos da tiempo y si ustedes quieren continuar, yo preparo el infarto sin elevación, aunque me gustaría prepararles mejor el infarto con elevación del segmento ST. Y que el grupo 3 que prepare el infarto sin elevación del segmento ST y yo doy el infarto con elevación del segmento ST. Pero la siguiente clase tenemos que ver la angina estable y inestable, ¿sí? 1 hora y 1 hora, ¿sí? Si la podemos acortar, que entendible, corto y que sea al menos, vamos a decir, claro en lo que queremos expresar, porque no es poquito, es mucho. Les aseguro que es demasiado, porque hay hasta clasificaciones de la angina inestable. Hay la clasificación de la NIJA, hay la clasificación de lo que es la canadiense, de los europeos, ¿sí? Para la estratificación, vamos a decir, angina estable, clase funcional 1, clase funcional 2, clase funcional 3, clase funcional 4. O sea, si me pongo a ver todo eso, que es al menos lo que yo necesito que ustedes sepan, los conceptos básicos claros y sencillos, ¿sí? Y obviamente las dudas que tengan me las van a llegar a saber para que nosotros podamos ver. Angina inestable para la próxima clase del día jueves. El infarto sin elevación, que lo deje preparado, lo que es, si nos da tiempo, lo empezamos a ver. Y sí quiero terminar todo lo que es los síndromes coronarios agudos para agarrar y tratar de conjuntar, o si no puedo conjuntarme con el otro grupo, tratar de que al menos nosotros llevemos a cabo lo que es una historia clínica con todos los factores de riesgo que hemos visto, con toda la fisiopatogenia que hemos visto de un paciente con, en este caso, de aterotomatosis, y con todo lo que es un paciente con una angina inestable, en el cual, pues, por medio de lo que es, se lo podemos hacer vía web. Eso estoy tratando de ver, buscar un paciente que al menos participe o deje participarse, porque pues le tengo que solicitar el permiso que deje participarse, pues porque pues ustedes no pueden ir al hospital porque pues bueno, no les dejan ir al hospital, pero pues que participe, que colabore más bien el paciente. Para eso tengo que hacer una labor de convencimiento con el paciente de que va a ser parte de un proceso de aprendizaje de mis alumnos y hacerle lo que es el interrogatorio. Lo podríamos hacer incluso hasta con un representante de cada uno de los grupos para que ellos interroguen, le hagan las preguntas y podamos sacarle el mayor provecho.
a ese paciente que pues puede ser un hipertenso, un dislipidémico. Me gustaría que tengan las tres cosas que sí hay, les aseguro que sí hay: diabético, hipertenso y dislipidémico, ¿sí? O que tenga síndrome metabólico. Entonces, con eso, pues, hacemos una presentación y cada quien, después del interrogatorio, si logro convencer a algún paciente de forma particular y ustedes están dispuestos a participar, pues lo hacemos. Si no, si les prohíben hasta eso de que puedan ir a un lugar para interactuar y hacer preguntas al paciente, bueno, pues no nos metamos en problemas. Simplemente lo hago yo, pero ustedes me van a hacer lo que es una historia clínica. Pero el caso no tendría, porque pues al final de cuentas, pues yo ya lo sé. A diario los interrogo. Sin embargo, nada más déjenme primero buscar al paciente. Si logro buscar al paciente que coopere y participe, lo podremos hacer de esa forma, si les parece, y de esa forma yo creo que nos retroalimentaríamos. Tendríamos que agarrar un horario fuera de sus clases, también no es obligación, si no lo quieren hacer, también pues yo les digo, ¿saben qué? Pues interroguen a sus familiares y háganme cada grupo una historia clínica y que me la presenten. Y lo hacemos. El caso es que, al menos desde un punto de vista particular, interactuar con el paciente te trae muchos tips que probablemente, pues, simplemente escucharlo o verlo. Entonces, allá es algo que sí tenemos que ponernos de acuerdo para que, pues, podamos llevarlo a cabo. En caso que pues en un momento determinado tampoco se pueda realizar eso porque la pandemia y por toda la situación, ¿no? Porque se vayan a poner en riesgo por un paciente que tenga ciertas patologías y todo, ¿no? Pues lo más probable que también la otra opción es que cada grupo haga una historia clínica con un familiar que sea hipertenso, otro diabético, otro dislipidémico, otro con tabaquismo y otro con obesidad, por decirlo. Ya lo que haríamos. Entonces, son esas opciones que tenemos, pero sí tenemos que hacer algo de práctica, pues para que empecemos ya a interactuar con el paciente. Aunque sea de lejos, buscamos la forma de interactuar. Bueno, ese es mi punto de vista y ese es lo que le estoy tratando de apoyar para que ustedes también no solo escuchen, sino que también hagan y vean, palpen, toquen, ¿sí? Sí es importante, todo nos ha facilitado lo que es la tecnología, pero utilicemos a favor. O sea, ok, está bien, yo no voy a aprender todas las cosas de la fisiopatogenia. Si a mí me lo preguntan, no sé, lo sé ahorita porque pues lo tuve que leer. ¿Para qué? Para podérselos explicar. Pero si no, simplemente yo ya sé que la patogenia se va a formar por la aterotrombosis, va a ser formada por la activación plaquetaria. ¿Por qué? Porque a diario me lo andan recordando. ¿Y saben quién me lo andan recordando? ¿Saben quién hasta en más se para acá y habla delante de ustedes y les puede decir, les da una clase? Los representantes médicos. Los representantes médicos que lo que hacen vender su producto y se aprenden obviamente 2 o 3 hojas en el cual te explican la fisiopatología del síndrome coronario y cómo va a actuar su medicamento. ¿Cuál? Vamos a decir, no sé, enoxaparina. Me visita el de enoxaparina, me dice, no, pues no, doctor, ¿qué es? Está bien, le digo, pues sabes qué, no quiero que me expliques eso porque eso ya lo sé. ¿Para qué sirve? Dime nada más, ¿para qué sirve? ¿Qué tal novedad me traes? No, nada más para eso. Entonces, es importante interactuar con el paciente, pues para que ustedes tengan el contacto y traten de identificar, ¿no? Y esto no es solo para cardio, es para todo. O sea, el que vaya a ser neumólogo, el que vaya a ser neurólogo, el que vaya a ser endocrinólogo, el médico familiar o el médico general, todo nos va a servir.
¿Alguna pregunta? Doc, solo nada más para confirmar. El grupo A sería angina estable, el B, la angina inestable y el grupo C, infarto sin elevación del segmento. ST. ST, sí, perdón. Y yo doy infarto con elevación del segmento ST y hago una síntesis de cada uno de la angina estable e inestable. Les hago un cuadro sinóptico. Bueno, trataré de hacer un cuadro sinóptico o un cuadro en el cual se presenten los síntomas principales, cómo clasificarlas, cómo identificarlas y qué tratamiento de cada una de ellas. Claro, obviamente con su clase correspondiente de ustedes, pero eso ya sería hasta el final, ¿no? Pero sí nos tenemos que apurar porque si no, no nos va a ganar el temario. Todavía nos falta ver el electro. Acuérdense que el electro es un pendiente que tengo de coordinarme bien con mis otros compañeros para tratar, o al menos con el otro grupo, el grupo D, me parece que el grupo D, coordinarme con ellos para que pues estén con la profesora, la doctora, ¿sí? Para que podamos llevar a cabo lo que es al menos durante 3 clases seguidas o 2 clases seguidas, todo lo que es electrocardiograma, pero que vean y empezar a identificar, ¿no? Entonces, vamos a tratar de apurarnos en todos esos aspectos, pues para que cuando lleguemos a, primero, la práctica, que también me la piden, veo en el temario que hay una parte práctica, la tengamos, y la parte de electro también, que es algo también que me gustaría que ustedes lo tomen. Les presto mi electro, no hay ningún problema. O sea, que aprendan a tomar un electro, que aprendan a identificar cada uno de los cuadritos, cuánto mide cada cuadrito, .04, .04, .04, .04, .04, igual a un segundo. ¿Sí? Y 5 cuadritos me van a dar ¿cuánto? O sea, que aprendan a hacer todo eso. Es fácil, le voy a repetir, la tecnología es fácil. Pero que aprendan de dónde salen. ¿Sí? Entonces, eso es lo que... Doctor, sí. ¿Alguna bibliografía que nos recomiende para el viernes? ¿El Saturno y el Harrison o alguna otra? Miren, yo les recomiendo los que tienen ustedes allá. Sin embargo, pues hay varias bibliografías de lo que es para la angina estable e inestable. Está bastante bien explicado en lo que es el, el Saturno, lo veo bastante explícito. El Harrison está muy extenso, pero pues sí, sí lo pueden consultar, porque pues de hecho de allá van a salir lo que son las preguntas, ¿no? Y el que quiera checar las guías de angina estable y angina inestable, también las puede checar. O sea, acá ya es una bibliografía pues vasta, ¿no? No se puede imaginar, es de lo que más se habla. Cada vez que van a un congreso, pues les hablan de esto y cada día va saliendo. O sea, hay una bibliografía pues bastante amplia. No quiero tanto la bibliografía que sea bastante amplia de qué tipo de tratamiento y todo, no. Quiero lo básico, que sepan la fisiopatología, cómo se formó, qué se da, por qué se llama estable, por qué se llama inestable, qué cambios va a presentar electrocardiográficamente, qué le voy a hacer, qué tipo de diagnóstico voy a utilizar en cada uno de ellos, y con eso pues sería, yo creo que es suficiente, ¿no? Ya en el siguiente año van a ver nuevamente Cardio 2 y también creo que le van a dar nuevamente esa retroalimentación. Ojalá que me toque darles el siguiente año, si me toca darle, pues ya se les explicaré de una forma un poquito más amplia, ¿no? Pero pues les aseguro que a diario me enfrento a todo ello. A diario. O sea, esto que les estoy comentando, a diario pues veo pacientes inestables, pacientes infartados, pacientes como dijo no sé quién que preguntó la angina de Prism Metal. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas?
Aarón, doctor. ¿Cómo? Aarón. Aarón, Peraza sí. Torres. Sí, doctor. Pues sí, pues, y es preguntar, ¿no? O sea, pues hay muchas entidades, ¿no? Que se pueden estar presentando. Y de verdad, les muestro mi celular, o sea, tengo de imágenes que me mandan enviando, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta interactuar en esa parte, ¿no? O sea, me gusta tratar de identificar qué es lo que tienen. Hay pacientes entubados y que tienen un síndrome coronario, dices, ¿qué parte está afectada? Pues en parte de la ecocardiografía me ha ayudado en eso, ¿no? Tratar de identificar qué parte está afectada. Y pues me mandan esos videos, o sea, pues para que pues los apoye en el diagnóstico, ¿no? O sea, de qué tiene o qué parte veo que no se mueve, ¿no? Porque pues es difícil de tratar de identificar, ¿no? Entonces, eso es a diario, pues te van diciendo y te van comentando, ¿sí? Entra a ver unas arterias coronarias, o sea, cuando entras y tú lo haces y tú lo ves, dices, pues sí, tiene algo, tiene obstruido, hay que poner el stent, se pone el stent. O sea, todo eso es lo que habitualmente, pues, realizo a diario, ¿no? O sea, prácticamente, pues, es lo que vengo realizando, ¿sí? O sea, yo someto, por ejemplo, a un paciente a estrés. Cuando le hago, digo estreses, por ejemplo, les hago una prueba inductora de isquemia. Les hago un ecocardiograma con dobutamina. El que no lo sepa, busque que es ecocardiograma con dobutamina. Entonces yo les meto medicamentos, les meto dipyridamol, ¿sí? Y estimulo el músculo cardíaco y mientras yo estoy tomando imágenes y al mismo tiempo le estoy tomando electros y al mismo tiempo le estoy tomando lo que es la presión arterial, la saturación, todo para identificar. Si me sale positivo, se va para cateterismo. Si me sale negativo, pues con tratamiento médico. Si me sale que no se mueve, pues simplemente pues le digo, ¿sabes qué? Déjalo con tratamiento médico. Entonces, a diario vamos haciendo todo eso. Entonces, todo eso lo vamos realizando y lo voy realizando a diario. Y por eso yo creo que no me fastidia el cardio. Que me metí porque, pues, quiero transmitir lo que puedo decir, lo poco que sé. Pues sí, se los transmito. Pero, pues, a diario, les aseguro que yo ahorita estuviese dando consulta. Pero estoy acá con ustedes y al contrario, para mí es una satisfacción darles clase. Entonces, pues, nos vemos el jueves con angina estable, inestable, y si terminamos, o sea, antes de tiempo, pues no sé, que se lleven 45 minutos, empezamos a ver el infarto sin elevación. Y pues nada más es concretar, yo les hago esa propuesta, o sea, ver a un paciente, interrogarlo, obviamente iría vamos a decir, la sana distancia, pero al menos tratar de identificar y lo hacemos vía web. Pero para eso tengo que pedirle permiso al paciente y tengo que ver ciertos aspectos en el cual pues no vaya luego el paciente a demandarme, ¿no? Porque pues como son particulares, pues simplemente pues sí, tengo que pedir autorización a ellos para que pues puedan aprender. Entonces, si logro convencer a algún paciente, pues yo les hago esa propuesta. Si ustedes aceptan, pues las hacemos. Si no, pues simplemente la otra opción, pues es que cada quien nos haga su historia clínica. Pero eso pues ya lo veremos y lo vamos a definir el próximo jueves. Sin embargo, esa es mi propuesta que yo les hago. ¿Sí? ¿Les parece o no les parece? Sí, está bien, doctor. Sí, doctor. Bueno, creo que nada más dar un habla. Doctor, tengo una pregunta. Para lo que corresponde a la exposición de angina, la inestable,
¿qué tanto vamos a tener que exponer? Es definición, etiología, fisiopatogenia, manifestaciones clínicas, lo que es criterios diagnósticos y no quiero que me expliquen el tratamiento, simplemente que digan se va a estratificar o se lleva a cabo con... Ya estuvo. Pero la fisiopatología y lo que es las manifestaciones clínicas, cómo se presenta, cómo se da y qué es lo que le voy a hacer, eso sí, sí necesito que al menos que se enfoquen un poquito más. Igual que el inestable. Sí, doctor. Gracias. ¿Ok? Bueno, pues, jóvenes, si no, nada más de preguntas, pues nos vemos el próximo jueves. Y si vemos que estamos un poquito atrasados, no sé cómo les vamos a hacer, pero creo que